Vamos a iniciar entonces esta breve retroalimentación revisando en conjunto los indicadores de logro. Si es que alguien tiene alguna duda o comentario sobre el indicador, por supuesto la discutimos. Ustedes vieron que el ejercicio básicamente les solicitaba realizar tres tareas o tres actividades. Una centrada en el análisis de una clase, del relato de una clase, y a partir de ese análisis lo que queremos hacer es tratar de descifrar o de distinguir lo que llamamos elementos o situaciones didácticas de la clase que podamos relacionar con el CPC de la profesora. Y para hacer ese análisis apelamos al modelo de Magnusson, que nos resulta práctico para distinguir distintos componentes o distintas dimensiones del CPC. Siempre cuando estamos hablando de elementos o situaciones didácticas, por supuesto estamos haciendo mención de alguna característica o de algún suceso de la clase. Son conceptos, elementos y situación didáctica son conceptos en este caso utilizados de manera más bien informal, no tienen un uso muy técnico. Y lo que quiero simplemente es distinguir entre alguna característica de la clase que sea muy específica y que esté señalada de manera más o menos explícita. Por ejemplo, cuando la profesora formula alguna pregunta, y entonces uno podría reconocer que esa pregunta es un ejemplo o una evidencia de algún componente del CPC. Ahí yo diría que la pregunta funciona como un elemento de la clase. En cambio, cuando se dice situaciones didácticas es porque estamos pensando en algún momento más extenso de la clase en la cual ocurre algún tipo de interacción, y entonces en general ese tipo de momento lo vamos a describir de alguna forma un poco más narrativa, digamos. No bastaría con agregar solo la pregunta, sino que tendríamos que describir lo que ocurre en esa sucesión de actividades o de momentos de la clase. Lo que les pido en torno a la primera tarea, entonces, que justamente corresponde al primer primer criterio, perdón, era mencionar o describir, por eso la distinción entre elemento o situación didáctica, mencionar o describir elementos, 6 elementos o situaciones didácticas. Es decir, hay que identificar 6 eh, características de la clase o situaciones que se den en la clase, según el relato que la profesora hace, que expresan, ya sea de manera explícita o implícita, una dimensión del CPC que la profesora tiene. Nosotros estamos haciendo uso del modelo de Magnusson, por lo tanto, si son 6 situaciones que hay que analizar, lo que espero es que esas 6 correspondan al menos a las 4 dimensiones, y por lo tanto eventualmente van a haber 2 dimensiones que tengan 2 situaciones asociadas o 2 elementos didácticos asociados a esas dimensiones. En total 6, no se trata de hacer 6 por cada dimensión o por cada componente del CPC. Eso justamente porque el segundo indicador lo que les pide es clasificar de manera coherente al menos 6 elementos, situaciones didácticas en las dimensiones correspondientes del CPC según el modelo de Magnus. Tenemos cuatro dimensiones del CPC, yo les pido 6 elementos, entonces ustedes ven dónde los incorporan, pero sí les pediría que al menos haya uno por cada dimensión. ¿Algún comentario o duda sobre esto? Me parece que tenía que ver con la pregunta que hacía Carolina Sepúlveda en el chat. No sé si Carolina me está escuchando. Sí, profe, la escucha, es que no tiene micrófono. Ah, ya, ya. Bueno, sí, me parece que Carolina preguntaba qué pasa si no podía rellenar los 4 cuadrados, en el fondo las 4 dimensiones del CPC. Lo que les pido es que seleccionen 6 situaciones y que en las 4 dimensiones del CPC haya al menos una situación. Entonces, no se trata tan solo de identificar un mismo tipo de elemento o situación didáctica que pertenezca a una única dimensión del CPC, sino de que tratar de visualizar las 4 dimensiones presentes. Esto, bueno, vamos a probablemente comentarlo en algún ejemplo a continuación, pero es parte de la naturaleza del CPC, como ustedes saben, el ser un tipo de conocimiento, según por lo menos los autores que estamos siguiendo,
un tipo de conocimiento que es dinámico, que es emergente, y que por lo tanto surge siempre en la interacción de otras áreas o de otros conocimientos más básicos. Entonces, cuando hablamos de estas 4 dimensiones del CPC, lo que estamos diciendo es que son estas 4 dimensiones las que se integran y dan origen a este conocimiento pedagógico del contenido que se manifiesta en la enseñanza. Por lo tanto, como es una interacción o una integración de 4 áreas distintas, muchas veces cualquier situación que nosotros digamos, esta situación tiene que ver con el CPC, en general la podríamos interpretar como propia de un área, es decir, de una dimensión o de otra. Esas interpretaciones siempre van a ser discutibles. Por ejemplo, cuando la profesora en este caso pregunta acerca de qué experiencia tienen, qué experiencia previa tienen los estudiantes con la suspensión del suministro de agua potable en su casa. ¿Qué es lo que ocurre en la casa cuando se corta el agua, por ejemplo? La profesora plantea preguntas iniciales al inicio de la clase y que apuntan de alguna manera a recoger evidencias acerca de la experiencia previa que los estudiantes tienen con su relación o en su relación con el agua potable. Bueno, esa dinámica uno podría interpretarla probablemente desde varias dimensiones del CPC. ¿Alguien tiene alguna propuesta, por ejemplo? ¿Cómo podríamos clasificar esa situación que estoy mencionando? ¿En cuál de las 4 dimensiones del CPC? La de Profe, ¿podría evaluación, la repetir? del currículum, está la del conocimiento del estudiante y me falta una. Carolina Y lo está diciendo, ¿no? sí, está una la del currículum, ¿Ya? la del conocimiento del estudiante, creo que lo sé, la Sí, de evaluación y la de estrategia, o no sé. Sí, de la de acuerdo, estrategia. de acuerdo. Tenemos 4 dimensiones en el CPC. Si yo le pongo como ejemplo concreto, ¿cierto? Eh, la profesora pregunta al inicio de la clase acerca de la experiencia previa de los estudiantes con el agua potable o qué es lo que ocurre en su casa cuando se corta el agua. Esa situación didáctica, ¿en cuál de las 4 dimensiones las calificarían ustedes? Por lo menos yo con mi grupo las clasificamos en el conocimiento previo de los estudiantes porque la profesora incluso dice en el texto tal cual, dice como que ella quería registrar los conocimientos previos de los alumnos preguntándole algo acerca de la experiencia que estos viven. De acuerdo. Entonces nosotros la clasificamos en esa categoría. Y el subcomponente que colocamos, no me acuerdo, creo que era conocimientos previos y no me acuerdo el otro, y no me acuerdo cómo se llama bien, pero Ya. ese era. Está bien, de acuerdo. Entonces ustedes interpretan que esta situación didáctica al inicio de la clase es una muestra o un ejemplo del conocimiento que la profesora tiene acerca de la comprensión de sus estudiantes. Por lo tanto, lo calificarían en esa dimensión del CPC. ¿Alguien sugiere la posibilidad de que la misma situación didáctica sea clasificada en otra de las dimensiones del CPC? ¿Les parece que podría clasificarse en alguna de las otras 3? Disculpe, profe, ¿lo puedo interrumpir un poco? Dígame. Lo que pasa es que estábamos hablando por el WhatsApp y estamos un poco preocupados con la fecha de entrega. ¿Ya? En lo personal no he tenido tiempo por problemas familiares, además que he tenido un sinfín de trabajo y me gustaría entregar un buen trabajo. Uh-huh. No quiero hacerlo rápido, ni a las tontas ni a locas. Varias sé que igual han tenido como problemas para hacer el trabajo, ya que hemos tenido varios y han sido extensos. Queríamos saber la posibilidad de más plazo, domingo, lunes, no sé, lo que se pueda. Ya entiendo. Bueno, para no extender mucho esa discusión, como yo había visto que el avance era bastante menor en la mayoría de los grupos, bastante escaso, iba al final plantearles la opción de extender el plazo de entrega del taller.
Asumo que había pensado en el viernes, pero entiendo que muchas veces el fin de semana es un buen salvavidas, así es que podemos extender la entrega hasta, digamos, antes del lunes, las 0 horas del día lunes, para que se pongan al día con el ejercicio, porque como digamos, ya transcurrió un gran tiempo, desde el miércoles pasado, o del jueves pasado, ya no recuerdo, puedan ojalá ponerse al día y, como dice Josefa, trabajar y desarrollar un buen taller, ¿ya? Entonces, de inmediato vamos a fijar la entrega como plazo máximo hasta las 0 horas del día lunes, es decir, el domingo en la noche, para que los grupos que no han podido avanzar lo puedan hacer de aquí hasta ese momento, ¿ya? De todos modos, recuerden que estaba previsto que el tiempo de la clase de mañana estaba destinado para trabajar en el taller, porque originalmente la entrega era después del horario de la clase de mañana. ¿De acuerdo? Ya, profe, muchas gracias, porque igual la idea es entregar un buen trabajo. Entonces, Sí, claro. para esto es necesario un poquito más de tiempo. Sí, de acuerdo. Yo entiendo que efectivamente el taller requiere algo de tiempo y como el avance todavía ha sido menor, va a necesitar más plazo justamente para poder completarlo lo mejor posible. Bueno, estábamos comentando el caso concreto de la situación al inicio de la clase, en la cual la profesora pregunta por la experiencia previa en relación con el agua potable que tienen sus estudiantes. Carolina nos dijo que esa situación didáctica, ellas en su grupo la habían identificado como propia de la dimensión acerca del conocimiento de la comprensión de los estudiantes. Por lo menos podríamos interpretarlo de esa forma. Da cuenta de esa dimensión del CPC que la profesora tiene. Sí, dígame. Yo estoy de acuerdo con la Carito que dice que se está en el conocimiento de los estudiantes, pero ¿Ya? tengo una duda. También podría ir como, no sé si estoy bien lo que estoy diciendo, pero que puede ir como en evaluación, porque está así como viendo como una evaluación como tipo diagnóstica, o cuando evaluación diagnóstica es como prueba, así como... Sí, entiendo. Claro, yo de acuerdo. Efectivamente les preguntaba por qué otra dimensión eventualmente podría ser pertinente también para esta misma situación. Y la que usted menciona me parece justamente que uno podría interpretar que también la misma situación didáctica podría dar cuenta del conocimiento que la profesora tiene acerca de la evaluación en esta área, en el área de ciencia y en particular sobre la enseñanza respecto de las características del agua. Porque efectivamente podemos interpretar que, dado que la profesora realiza preguntas al inicio de la clase, el objetivo o el propósito de esas preguntas es recoger evidencia acerca de el conocimiento inicial que los estudiantes tienen, o la comprensión inicial que los estudiantes tienen acerca del tema. Y ese propósito es un propósito evaluativo que habitualmente llamamos diagnóstico. No necesariamente un diagnóstico responde o una evaluación diagnóstica responde a un instrumento formal, digamos. Hay preguntas que uno puede realizar en la clase que tienen una intencionalidad evaluativa. A mí me parece que en este caso también podríamos considerar entonces que la misma situación didáctica es pertinente para el área o la dimensión del CPC que corresponde al conocimiento sobre la evaluación. Siempre y cuando interpretemos que lo que la profesora está haciendo efectivamente es tratar de recoger evidencia acerca del conocimiento inicial que tienen los estudiantes respecto del tema que van a estudiar. Por eso entonces lo que les trataba de decir es que, a propósito de la pregunta que tenía Carolina Sepúlveda acerca de cómo rellenar las 4 dimensiones del CPC, resulta que cualquier elemento o situación didáctica que ustedes identifiquen en la clase, en general uno podría interpretarla desde distintos ángulos, de las 4 dimensiones. Entonces, lo que yo les sugiero es que, por supuesto, opten por una interpretación y entonces allí clasifiquen el elemento, la situación didáctica que
que corresponde. No se trata tampoco de que una misma situación la coloquemos en las 4 dimensiones, sino que opten por una interpretación. ¿Cuál es, cuál es la evidencia más clara o cuál es el trasfondo más evidente o más explícito que podemos reconocer en el relato y que nos da alguna indicación, alguna luz de la dimensión del CPC que la profesora está evidenciando, está demostrando a través de esa situación? Dígame. Creo que una pregunta, uno, o sea, nosotras podemos inferir respecto al texto como para poder sacar algún CPC, o es netamente lo que sale en el texto tal cual. Bueno, por eso yo le hacía la distinción entre elemento y situación didáctica, porque podemos asumir que los elementos van a ser cuestiones más explícitas que están en el texto, que están literales. Por el ejemplo de la pregunta que les ponía antes, uno puede señalar algo así como la profesora pregunta, abre comillas, y explícitamente, literalmente anota la pregunta que la profesora dice o menciona en la clase. Yo eso diría que es un elemento literal tomado directamente del texto. Y a lo mejor ustedes consideran que ese elemento literal y concreto tomado de la clase es evidencia de alguna de las dimensiones del CPC. O también podría ser, la profesora dice, abre comillas, cita de la profesora, cierra comillas. Elemento Claro, explícito y literal, ¿de acuerdo? Esa sería una posibilidad. Pero otra posibilidad es que en el relato de la clase la profesora describa varios elementos. Y entonces allí ustedes van a hacer una descripción de lo que está pasando en la clase, que no necesariamente es explícito, no necesariamente es lo que la profesora dice. Y esa descripción, por supuesto, va a tener elementos inferenciales que ustedes le van a estar agregando. Y por otro lado, está el hecho de que en el ejercicio de clasificar, de decir, esas preguntas al inicio de la clase corresponden a la dimensión de evaluación o corresponden a la dimensión de comprensión de los estudiantes, en ese ejercicio hay un ejercicio inferencial de parte de ustedes, de todos modos, porque la única alternativa sería ir a preguntarle a la profesora de dónde viene esa decisión que ella tomó y que ella explicite cuál es su conocimiento de fondo, en qué se basó para tomar esa decisión. Así que siempre va a haber una componente inferencial que ustedes van a estar utilizando para poder responder a esta parte del ejercicio. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, sí. Ya. Bueno, por supuesto, una cosa completamente distinta es suponer algo que la profesora no dice o no hace, y entonces ustedes piensan que la profesora tiene un buen conocimiento curricular porque no tengo un buen ejemplo en este caso, porque tendría que inventarlo, digamos, tendría que imaginar alguna situación que no esté Mire, profe, directamente relacionada con el relato. Sí, dígame. Claro, profe, lo que pasa es que con mis compañeras efectivamente estábamos haciendo como inferir el texto, ¿ya? Pero en una parte, espérame que estoy aquí revisando nuestro trabajo, hay una parte del primer CPC, del conocimiento de los estudiantes, que ¿Sí? está requisitos para el aprendizaje. Y ese requisito para el aprendizaje más que nada es cuando la profesora debe tener como intereses, ya sea en el contexto de los alumnos, y debe saber cómo para que, no sé cómo decirlo, como para poder enseñar la materia, o como para poder hacer esas preguntas, debe saber qué tipo de conocimientos tienen sus estudiantes. Sí. En este caso, ¿eso no serviría para colocarlo ahí? Porque eso no sale textualmente en el texto, así como la profesora está con un curso tanto, de, no sé, de la población tanto, del colegio tanto, entonces no sale como las características de cada estudiante, Claro, sino que claro. sale como de inmediato, los estudiantes les costó, solamente dice como les dificultó hacer el trabajo, pero lo lograron. Claro. Sí, bueno, estaba pensando justamente, por ejemplo, en requisitos para el aprendizaje. Me parece que efectivamente en la clase o en el relato de la clase no hay evidencia de que la profesora tenga conocimiento acerca de esos requisitos. Nosotros, por supuesto, podemos suponer que para enseñar acerca de las características del agua o del tratamiento del agua potable en particular, los estudiantes requieren tener cierto conocimiento previo acerca de el agua o de su estado líquido, un montón de cosas, digamos.
Pero eso es algo que nosotros suponemos y que suponemos que la profesora también tiene. Pero en el relato, en la descripción, yo no recuerdo ningún momento, ninguna situación o elemento de la clase que nos diga o que sea evidencia de que la profesora tiene ese conocimiento respecto de los requisitos que los estudiantes tienen. En ese caso, yo no lo incluiría como algo presente, digamos, como una dimensión o como un elemento presente en esta clase. Lo que sí, por supuesto, cuando la profesora dice a los estudiantes les resultó dificultoso o enfrentaron dificultades para aprender algún elemento, por ejemplo, qué sé yo, el tratamiento del agua salada o el hecho de que el agua potable proviniera de una planta de tratamiento, pero finalmente lo comprendieron. Esa descripción que la profesora hace nos está señalando, nos está indicando que ella adquirió un cierto conocimiento respecto de la comprensión que los estudiantes tenían, en este caso sobre el tratamiento del agua potable. Allí sí hay una mención más explícita o directa de lo que está pasando con el CPC de la profesora, con su conocimiento de la comprensión de los estudiantes. Profe, Dígame. y guiarse por el curso, porque en el texto igual sale el curso y como el colegio. Sí. ¿No nos podemos respaldar con eso? ¿Para decir qué? Para decir que, o sea, eso sobre los conocimientos así como del contexto en donde viven los estudiantes. Ya, yo diría que esos elementos no dan cuenta del dominio o del conocimiento que la profesora tiene acerca de, por ejemplo, la comprensión de los estudiantes. Recuerden que el conocimiento del contexto no es un conocimiento que pertenezca al CPC. El conocimiento del contexto sociocultural o del contexto socioeconómico o incluso el conocimiento psicológico o del desarrollo cognitivo de los estudiantes, yo diría que no son parte del CPC. Lo que es parte del CPC es el conocimiento que la profesora tiene de la comprensión que los estudiantes logran o tienen acerca del contenido. Eso es lo que relevamos como parte del conocimiento pedagógico, del contenido. Entonces, cuando la profesora señala al principio en la ficha que la clase que está realizando es para quinto básico y que es sobre tales objetivos de aprendizaje y que la clase va a tener una cierta duración, esas definiciones curriculares son efectivamente una contextualización curricular, pero no nos dice nada acerca de qué es lo que la profesora sabe sobre la comprensión que tienen los estudiantes. Por supuesto, una cosa distinta es que nosotros podríamos suponer o podríamos inferir qué es lo que en general un niño de quinto básico sabe sobre el agua potable. Pero no es esa la pregunta, no es el ejercicio que queremos responder. Lo que queremos responder es qué evidencia encontramos del CPC que la profesora tiene. No qué es lo que nosotros sabemos acerca de la comprensión de los estudiantes o qué es lo que nosotros sabemos acerca del currículo, sino que qué es lo que la profesora sabe acerca del currículo. ¿Dónde está evidencia de su CPC en este diseño de la clase? Ah, ya, profe, ya entendí. ¿Ya? Ok. Sí. Bueno, Profe, vamos a revisar. Sí, dígame. En el CPC del currículum, ¿puede Sí. ser que la profesora ocupe el libro de texto o no? ¿En qué sentido le parece que puede ser evidencia de conocimiento curricular? Es que creo yo que el currículum es como con lo que uno se guía, ¿no? Sí, correcto. Entonces, como el texto del estudiante es como lo que da el gobierno y uno se tiene que ir guiando con eso, ¿podría ser? Yo diría que el uso del texto escolar, digamos, el solo uso del texto escolar en la clase puede ser evidencia de una estrategia de enseñanza, más claramente. Si es que la profesora hiciera alguna mención de qué es lo que se hace en ese texto escolar o cómo se usa el texto escolar para desarrollar algún objetivo de aprendizaje,
o para desarrollar alguna habilidad, entonces podríamos decir que la profesora está dando cuenta de un conocimiento curricular. Por ejemplo, si la profesora dice hacemos uso o hicimos uso del texto escolar para desarrollar una actividad enfocada en habilidades científicas, entonces yo diría allí hay un cierto conocimiento curricular, porque la profesora está enfatizando un área, una dimensión de aprendizaje que está presente en el currículo. Pero si la profesora simplemente dice, luego los estudiantes desarrollaron una actividad siguiendo o haciendo uso del texto escolar, entonces yo diría, bueno, eso es evidencia de que la profesora diseñó o pensó una actividad centrada en el uso de este recurso. Por lo tanto, no es otra cosa que conocimiento didáctico de estrategias. ¿Ya? Profe, queda 1 minuto. Eso, muchas gracias por el recordatorio. Efectivamente, me voy a desconectar para que no se interrumpa la sesión y volvemos al diálogo. ¿Ya? Ya, profe.